dando entrada. Sí que agradecería que no le deis al icono que aparece abajo de todo, como un escudo de seguridad que ahora está en verde. No le deis ahí porque si no deshabilitamos la opción de controlar la entrada de la gente. ¿Vale? Vale, de acuerdo, Sandra, gracias. Nada más. Y yo ya me callo. Venga. Bueno, ahora no veo a nadie. Me cago en todo. Elvira, silencia el Voy. micrófono, Sí, por sí. favor. A ver. Bueno, yo aquí os voy a empezar a contaros un poco mi vida y bueno, ya la conocéis, pero bueno, a ver, me he aventurado en este proyecto, en este pequeño proyecto, porque creo que, pues que es fundamental el unirnos familiares y profesionales, ¿no? Yo creo que es muy bueno que entre haya una comunicación o haya un vínculo de alguna manera en el que nos podamos unir y a lo mejor esto es fácil para todos desde casa y se puede hacer bien. También, bueno, ya sabemos que creé el proyecto Madres, donde se puede compartir historias, nuestras experiencias, tanto positivas como negativas. Las positivas también nos encantan, no solo las negativas, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera casi todos me conoceréis. Yo soy Belén, tengo 2 niños, una niña con autismo diagnosticada a los 18 meses y tengo un niño con 9 años, se llama Marcos. Bueno, pues mi hija, la experiencia que ha tenido ha sido por redes, me conoceréis, y por el blog, que ahí está todo. Mi experiencia ha sido muy negativa en primaria. En infantil fue muy bien y lo que es en primaria ha sido un auténtico desastre. Un desastre tan grande que me ha hecho llorar lágrimas como a muchas personas que estarán por aquí y que luego quiero escucharlas. Entonces, de eso se trata este pequeño proyecto, ¿vale? De escuchar a la gente, de respetar sobre todo las opiniones de todas las personas. Se puede debatir, pero por favor nunca faltar el respeto, porque entonces yo acabo con esto. Yo no tengo ninguna intención de crear ninguna discusión, ni de crear ninguna polémica, ni nada. Yo esto lo hago pues en mi tiempo libre y creo que es bueno para todos. Para mí principalmente es buenísimo escuchar a los demás y que nos escuchen. Y creo que también para vosotros, para los que vengan en un futuro, para las futuras madres, porque, bueno, pues a mí, cuando mi hija tenía 18 meses, hace ya 11 años, me hubiese encantado poder escuchar madres y poder escuchar profesionales que se dedicaran a, pues, no sé, de alguna manera, no tanto escrito o no tanto de forma fría, ¿no? Que tampoco es escribir es frío, pero bueno, pues que nos podamos poner un poco voz, aunque no se nos vean las caras si no queremos, pero la voz sí. Y también tengo que decir que mi experiencia ha continuado. Yo voy a contar mis experiencias como quiero escuchar todas las vuestras. Ahora estamos en el instituto y tenemos una experiencia muy buena por ahora. Solo llevamos un mes, pero por ahora es muy buena. Entonces, lo que yo describo muchas veces en mis publicaciones y lo que yo digo es, bueno, depende, ¿de quién depende esto? Porque no depende de quién. Me gustaría saber de quién, porque mi opinión es que depende totalmente del profesional con el que des, del compromiso que tenga y de lo que quiera estar con tus hijos, ¿no? Mi hija es la misma en infantil, en primaria y ahora en el instituto en primero de eso. Es la misma. Y a mi hija se la ha tratado muy mal, horrible. Entonces, mi experiencia se puede dividir en negativa y en positiva y yo cuento las dos partes. No quiero que ningún profesional se sienta ofendido
no quiero que haya ninguna clase de mal rollo, ¿vale? Yo quiero aquí crear algo bonito que les pueda servir a todos los demás y a mis hijos también cuando en un futuro puedan verlo. Entonces tengo que decir que voy a grabar la sesión, que quiero que quede grabada para, pues eso, para que en un futuro o para ahora mismo, presente, nos puedan ver y nos puedan escuchar desde la experiencia de... Yo soy una madre, no soy una profesional, no tengo ni idea de hacer este tipo de cosas. Me he aventurado en ello, pero no sé hacerlo. Entonces la experiencia es, bueno, pues si sale bien, pues vamos haciendo y si no sale bien, pues lo dejamos y no pasa nada y seguimos como estábamos. Tampoco hay mayor interés que eso, ¿vale? Y bueno, pues a ver, el proyecto, os quería explicar un poco yo, mi idea que me surgió es que haya charlas, pues a lo mejor de un máximo de 6 personas, de 7, para que pueda ser más fluido, ¿no? Y para que podamos, a lo mejor no tanta gente y haya más tiempo para que puedan hablar. De primeras quería probar a que fuese una más en general, que es la de hoy, y sí que quiero que, bueno, que hoy pueden contar sus experiencias tanto familiares como profesionales. Hoy vamos a hablar todos. Si se puede, tengo tiempo hasta las 9 de la noche y puedo escucharos a todos con muchas ganas y con mucha ilusión, porque yo es que le pongo mucha ilusión a las cosas. Y bueno, pues semanalmente pues se irán haciendo así algunas, ¿no? Pues mezcladas, por ejemplo, 3 padres, 3 profesionales, hay orientadores que se han apuntado, tengo psicólogos que también le interesa el tema y bueno, pues yo creo que podemos hablar de todo un poco y aprender, escucharnos y sentirnos. Vamos a ver si es posible esta vez, que el otro día también pido perdón por el lío que monté porque fue imposible conectarme sin ver esas cosas. Y bueno, pues yo para empezar que ya llevo mucho tiempo hablando, ¿eh? Quiero leer un poema de Galeano, que a mí, un texto de Galeano, que a mí me encanta Galeano. Y yo quería leer ese texto y a partir de ahí, que vosotros me digáis, bueno, pues, si en verdad os sentís de alguna manera identificados con él, ¿no? Y yo voy a leer... Belén, perdona, Belén, te voy a interrumpir un momentito. Es que en las solicitudes para entrar hay gente que ya le está dando paso, porque creo que todos podemos darle paso. Entonces, por favor, si veis que aparece alguien solicitando entrar, no le deis, porque yo tengo la lista a quien Belén invitó para que no nos pase lo del domingo. Dejad que nosotros lo vayamos haciendo, ¿vale? Nada más. Sí, Perdona que te interrumpa, Belén. No, nada, gracias. Sí, por favor, hacedlo así como dice Sandra, ¿vale? Bueno, pues lo que decía, voy a leer este de Galeano, que se llama, un texto de Galeano que se llama Los Nadies, y quería después que me habléis vosotros, pues si os sentís identificados de alguna manera con los nadies, ¿vale? Sueñan las pulgas con comprarse un perro, y sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte, pero la buena suerte no llueve, ni ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda o se levanten con el pie izquierdo, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclore, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local, los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Bueno, a mí es que
me siento totalmente identificada con los nadies y quiero que vosotros me contéis vuestras experiencias y si os sentís identificados de alguna manera. Para pedir turno para hablar, por favor, si se puede hacer a través del chat y yo voy dando paso, ¿vale? Si alguien se atreve a hablar, alguien nos quiere contar algo. No me digáis que no. Venga, Susana, te toca. Me has pillado. Acabo de llegar. ¿Has leído Los Nadies? Te estaba escuchando decir. Claro. Pues... ¿Te has sentido Bueno, identificada con los nadies, Susana? ¿Qué? ¿Te has sentido identificada? Sí, muchísimas veces. Muchísimas veces. Antes de tener un hijo con diversidad funcional y después de tener un hijo con diversidad funcional por múltiples razones. Porque parece que algunas vidas humanas valen menos que otras. Y a veces ni siquiera conscientemente caemos en estas circunstancias, no somos conscientes de los privilegios y hay muchas personas que confunden su libertad cuando no todo el mundo es capaz de tener las mismas opciones y de optar a las mismas cosas. No es libertad, son privilegios. Y muchas veces no nos sentimos privilegiados y creemos que esa supuesta libertad de decisión o de nuestra forma de vivir, bueno, pues la hemos ganado cuando no la hemos ganado. Es fruto de los privilegios que vivimos por distintas circunstancias, por tu situación socioeconómica, por haber nacido en un determinado lugar o en una determinada familia, por haber nacido mujer en un lugar de hombre, por tener una etiqueta, bien sea una diversidad funcional, algún problema de salud mental, o bueno, hay muchísimas cosas que damos por hechas y que damos por asumidas y que nos colocan en una situación privilegiada frente a muchísima gente. Oye, Susana, ¿nos podrías contar un poco tu experiencia con tu hijo en el colegio? Pues claro. Víctor empezó su infantil con su apoyo y bueno, pasamos la primaria pasamos la infantil y una vez que iba a pasar a primaria, tuvimos la primera invitación a pasar a combinada, a educación especial, combinada entre educación especial y centro ordinario. Nosotros en ese momento no nos negamos y conseguimos transitar la primaria hasta cuarto de primaria. En ningún momento se hicieron adaptaciones no significativas para empezar, siempre se hicieron adaptaciones curriculares directamente, lo que provocó que su currículum fuera muy reducido durante muchos años. Sigue siendo muy reducido porque parece que no terminamos de entender que esas limitaciones de currículum que ponemos a los niños y a las niñas acaban por minar su propia autoestima y su forma de comportamiento. Y su propia forma de comportarse y de conducirse en la vida. Una vez que en cuarto de primaria, después de un agotamiento brutal, decidimos nosotros ir a combinada. Decidimos nosotros ir a combinada, recabamos en el Centro de Educación Especial de aquí de Mérida y bueno, lo que nos encontramos, bueno, cuando transitas y te acercas a la educación especial, siempre te dicen que bueno, que es un sitio donde te pones el mono de trabajar. Realmente nosotros no nos quitamos nunca el mono de trabajar. Y lo que pasa es que nos visten de alguna manera, y así lo percibí siempre, siempre hay una falta perpetua de recursos en todos los lugares, ¿no? Siempre hay una falta yo creo que en general hay una falta de perspectiva muy grande. Eso hace que a mi hijo con 9 años lo quisieran sacar al huerto en el Centro de Educación Especial y porque me decían que era muy pesado, que mi hijo es muy pesado y que entonces creían que donde mejor podía pues estar un rato y era pues en el huerto.
Nosotros nos negamos. En quinto solicité, bueno, en quinto, previniendo que en sexto iba a ser el único curso no me planteé, no había opciones de volver ya al centro ordinario, con lo cual lo que sí me planteé es un cambio de centro educativo, con lo cual hasta a día de hoy a día de hoy ha evolucionado la cosa. El centro educativo ese centro educativo no está en la ciudad de Mérida, tenemos que desplazarnos unos pocos de kilómetros, no, es que estoy hablando en momento de unos pocos de kilómetros hasta la ciudad de Villafranca y seguimos haciendo en ese sentido combinada. Llegó la hora de terminar la primaria y ahí decidimos que nosotros queríamos, a pesar de todo, intentar ir al instituto, porque ya entendíamos que habíamos cedido muchísimo y que el paso a especial le iba a limitar pues muchísimo su vida social y sus posibilidades de conocer gente. Hay niños y niñas que su escolarización transita directamente del centro especial, de educación especial, a los centros pues de día, centros ocupacionales, etcétera, etcétera, y a mí pues esa perspectiva de que esas mismas personas que rodeaban en ese momento a mi hijo eran las mismas personas con las que va a transitar, con las que va a transitar el resto de su vida, me producía y me produce bastante angustia, porque creo que una parte muy importante de lo que somos son las personas que conocemos, las vidas que transitamos y que pasan por nuestra vida. Y me parece que eso limita muchísimo la vida de nuestros hijos. El simple hecho de permanecer en espacios comunes, ese derecho a permanecer en espacios comunes, limita, les enriquece, simplemente el hecho de estar les enriquece. Cuando pasó conseguimos con un dictamen en contra, levantar un dictamen de centro de educación especial y conseguimos ir al instituto, y en el instituto hemos estado 3 años hasta que la COVID y el confinamiento nos han separado de los centros ordinarios. ¿Por qué? Pues porque ya era suficientemente difícil el confinamiento, a nosotros nos colocó en una posición muy difícil. Hemos tenido problemas de conducta muy, muy difíciles y nos parecía muy injusto que él tuviera que asumir 2 protocolos distintos, 2 espacios distintos y con muchísimas dificultades, ¿no? El resumen muy resumido es ese. Hemos encontrado de todo en todos lados, ¿eh? Tengo que decir que bueno, que como todo el mundo, no se trata... cuando muchas veces hablo de que he ido al instituto y hemos estado 3 años, bueno, parece que mi hijo no lee, mi hijo no escribe y algunas veces me preguntan que qué ha ganado mi hijo yendo al instituto. Y cuando mi hijo se encuentra a Inara y se pone a saltar y a aletear y le dice a Inara te quiero, o cuando el chico que reparte el Burger King viene a traer las hamburguesas y lo saluda a Víctor porque lo conoce, y nos encontramos a gente por la calle que se sigue cruzando de acera para venir a saludarlo, pues me parece que es una vida, que de otra forma difícilmente tiene, porque además vivimos una vida bastante restringida en general, ahora con la pandemia mucho más, y a veces resulta bastante complicado mantener relaciones sociales de forma habitual y abierta en ciertos círculos, en mi tránsito. Muchas gracias, Susana. De nada, preciosa. Susana, ¿tú qué le dirías a las madres que empiezan ahora? Pues yo le diría a las madres que empiezan ahora que cada una evidentemente tenemos que transitar nuestros espacios y nuestras vidas y que yo creo que nunca juzgaré las decisiones que tome cada uno porque he tenido que tomar esas mismas decisiones, pero nunca voy a tratar de mantener siempre, y creo que nuestros hijos se lo merecen, que no perdamos nunca de vista sus derechos y el derecho que tiene esta sociedad que tienen a vivir en sociedad.
por ejemplo. Y hablamos de la escuela inclusiva y hablamos de la asistencia personal y hablamos de que puedan tener herramientas que les permitan desarrollar una vida de la forma más independiente posible en los entornos ordinarios. Que no tenemos que seguir permitiendo que se sigan fabricando mundos aparte para nuestros hijos en ninguno de los aspectos. Muchas gracias, Susana. Gracias. ¿Ahora a quién le toca? Es que yo no veo quién pide la palabra, no sé por qué no lo veo. Si alguien me lo... Belén, tienen, si ves en la pantalla de cada una de las personas que ha solicitado el turno, tienen como una mano levantada en azul. ¿La ves? Rodeada. Vale. Y como nos vamos a llevar todos muy bien, pues tú organizas el turno. Pues me parece que dijo Alejandro. Suena que dijo Alejandro. ¿Alejandro está por ahí? Sí. ¿Alejandro? No, bueno, pues entonces... Ahora. Vale, Alejandro. Yo no te oigo. Activa el micro, Alejandro. A ver si se me queda activado. A ver, ahora yo creo, a ver si se me queda activado. Está activado ahora. Yo sí te oigo ahora, Alejandro, bien. No te veo, pero te oigo. Bueno, pasamos a neurodivergente, ¿vale? Que está por aquí y se tiene que ir, me está diciendo, vale. Pues pasamos a neurodivergente y luego volvemos con Alejandro. Venga. Hola, buenas tardes. Yo soy autista y mi peque es autista. Él tiene ya 9 años y bueno, cuando vi lo de Belén me dio mucha pena no ver más compañeros que hay en Twitter para intentar dar un poco de luz, porque entiendo que a muchos os agobie el futuro, pero también hay muchos que oye, que trabajamos, tenemos pareja y somos muy felices a nuestra manera, con nuestras run-runs que tenemos o como se quiera llamar en el día a día, ¿no? En mi caso, por ejemplo, ha sido tardío y mi peque se diagnosticó con 2 añitos. Un poquito antes hubo sospechas, pero hasta los 2 realmente no hubo diagnóstico, por así decirlo. Y entonces ha sido como vivir las 2 experiencias distintas, ¿no? Yo tuve la suerte de que mis padres me llevaron a un colegio privado muy exigente, pero era la típica niña un poco absorta. Yo no molestaba, pero honestamente el colegio me aburría muchísimo. Leía debajo de la mesa, sacaba mi Tamagotchi de Pokémon, hacía cualquier cosa menos intentar estudiar durante las clases. Es verdad que en casa aprendía muchísimo, tenía muchos profes particulares, no porque no fuera inteligente, porque nunca repetí curso y me iba muy bien, pero era como que, por más que quería, había tantas cosas en el aula que me distraían que los profesores se lo decían a mi madre, es una pena, una niña tan inteligente, pero es que luego llega en clase y no participa. Es que luego llega en clase y aunque participa, parece como que no está lo que se habla. Y entonces, claro, mucha gente coincide de los que yo hablo, ¿no? Si seguís mi cuenta a veces en Twitter y eso, sabréis que me hablo con mucha gente autista, adulta y demás. Hemos llegado a veces a la conclusión que el no tener el diagnóstico a veces nos ha salvado de muchas experiencias que algunas veces vivimos con nuestros propios hijos o que se están viviendo ahora. Es decir, hemos sido en algunos aspectos pues quizá afortunados porque hemos tenido habilidades para enmascarar o engañar a los profesionales. En mi caso, como no había ni siquiera gabinete de orientación en el colegio, pues yo creo que ni se hubieran molestado nunca en evaluarme. Pero en el caso, por ejemplo, de mi peque, sí he vivido un poco lo que vosotros no. Hemos pasado ya por 4 coles. El último sí ha sido para mí
por así decirlo, es que no sé si la palabra salvación está bien dicha en este aspecto, pero bueno, sí. Y entonces está bien, pero le llegaron a abrir expediente con 3 años diciéndome que era agresivo, en plan, con un carpetón con mordiscos, recopilando los mordiscos cuando yo había avisado que no había estado en guardería y que ni siquiera sabía relacionarse y le dejaban solo en un recreo de 100 niños nada más que de primero de infantil. Entonces, aquella etapa fue muy dura, porque además para mí yo he sido creo que un poco ingenua porque me fiaba de los equipos de orientación y casi firmo hasta para que me lo mandaran a especial. En plan, que ahí la psicóloga en ese momento de mi peque me dijo, ni se te ocurra, no lo hagas, no tal, porque claro, yo no sabía lo que me estaban poniendo verdaderamente por delante. Y eso que yo lo que estudié de adulta ahora es derecho, es decir, que actualmente a lo mejor si me lo pusieran, sí sabría porque me he dedicado a intentar saber lo que me hacen en esos casos. Pero honestamente la ley educativa es de las más dispersas del mundo y de las que menos se entera uno. Yo no pienso que haya transparencia en ese sentido, ni que se informe adecuadamente a los padres ni de sus posibilidades, ni de las consecuencias de cada decisión. Incluso lo que estaba hablando ella de las adaptaciones significativas, yo porque ya he aprendido en cierto modo, honestamente, a intentar hacerme amiga de las profes de mis hijos como sea. Y entonces a partir de ahí me empezaron a explicar las cosas. Y claro, yo les decía que me agobiaba muchísimo porque yo creía muchísimo en su potencial, que si no era por la vía ordinaria ahorraría lo que tuvieran en este planeta simplemente por garantizar una formación privada, me daba igual. Pero si mi hijo, por ejemplo, como es el caso, le encantan los animales, a mí que me importa que sea auxiliar de veterinario o lo que sea, pero lo que no quiero es verle en un centro simplemente haciendo jarritas, porque honestamente no creo que a ningún autista que yo conozca con medianamente habilidades, y cuando digo habilidades no significa hablar, significa poder expresar, aunque sea a través de un teclado, que se conozca, le llena eso. Porque al final te da seguridad la rutina, pero no es a lo mejor lo que verdaderamente te llama la atención. No es lo que a lo mejor te haría estar horas estudiándolo o mirándolo o haciéndolo. Simplemente lo haces porque es lo que te han presentado. Y lo mismo pasa cuando eres pequeño. Tú vas aprendiendo lo que te ponen por delante. Si solamente te exigen 1 más 1, tú vas a hacer 1 más 1 porque es lo que te ponen. Si te van poniendo cada vez más retos, pero también siendo conscientes de tus dificultades, obviamente vas a poder llegar aún más allá. Y creo que, por ejemplo, con mi peque, que además ya os digo que empezó a hablar a los 6, es decir, no os estoy hablando precisamente de una persona súper dotada, aunque es inteligente, ¿no? Pero que no brilló por sus habilidades precisamente. Y el infantil fue horroroso precisamente porque la ausencia del lenguaje llevaba muchas respuestas de no quiero que me toquen empujo, no quiero esto, pues entonces monto la pataleta, como dicen los profes, y eso dificultó mucho. Pero a día de hoy, por ejemplo, él le encanta ir al cole. Y le encanta ir al cole porque yo creo que desde casa y desde todo yo me he esforzado mucho para que se le respete tal y como es. Y cada vez que he visto lo más mínimo, si he tenido que ponerme en modo borde y he tenido que plantarme con el traje de chaqueta, con mi padre, y además tengo la suerte también que él es abogado. Allí he plantado los dedos y a empezar a decir lo que verdaderamente yo creía que era correcto y hasta donde yo estaba dispuesta a llegar, las cosas se terminaban haciendo. Y además es que se lo decía, le digo, mira, yo entiendo que tú eres una funcionaria, yo entiendo que es tu puesto de trabajo, yo lo respeto. Es más, en mi familia hay maestros, pero lo que yo tampoco estoy dispuesta es que por a lo mejor no hacerse todo lo que se debe o presionar a quien se tenga que presionar, porque yo no estoy diciendo que sea culpa tuya directa, oye, que si hay que ir a pelearse a diputación, a delegación o donde sea, lo hago. Pero no es justo que un niño tenga que sacrificarse por problemas de adultos. Eso jamás. Y yo las injusticias además las digo muy mal, pero muy mal. Y entonces, claro, cuando han ido pasando cosas, me he puesto así. Es verdad que con todos los tutores que he tenido he empezado con una relación un poco tensa, pero luego cuando me han ido conociendo, como siempre he intentado mediar, me ha ido medianamente bien, a pesar de que me ha costado mucho. Porque, claro, tampoco mis habilidades de mediación son muy así. Cuando veo injusticia, la verdad, me sale no solo la vena madre, me sale mi vena jurista y eso es muy difícil de retener, porque al final es como un rol. A lo mejor, pues, no sé si algunos de vosotros habéis tratado con adultos, ¿no?, que en el espectro, pero el día a día se convierte al final un poco en una máscara, ¿no?, en un papel que desarrollas para trabajar y luego llegas a casa y eres tú.
tu lenguaje se reduce mucho, obviamente. Hay cosas que a lo mejor haces y de repente ya no tienes fuerzas para hacerlas porque estás con tus pilas al 10%. Pero claro, cuando ves cosas positivas que te consigues, pues todo merece la pena. Y en mi caso, por ejemplo, él está en quinto de primaria, está integrado, tiene PT y AL. Sé que aunque no tenían por qué hacerlo, lo sacan del aula. Yo soy partidaria en mi caso que lo saquen porque él acaba a veces saturado y pienso que esos ratos son lo que le permite recargar y poder luego introducirse bien en el resto de asignaturas, y además lo sacan 3 días en semana, uno llega a los 45 minutos. Es decir, que para mí lo que hacen en ese momento no es tan determinante como a lo mejor el reseteo que le supone de energía, de fuerzas y de verse en una clase más tranquila, él solo, para retomar. Y por todo lo demás, pues bueno, en los otros coles ha sido un poco lo que os comentaba. Pasé de los expedientes a un cole concertado, donde en principio lo aceptaron bien, pero cuando llegó primaria, ¡voilà! Es que el niño no puede escribir. Mira, yo llevaba un informe de que tenía un problema en el desarrollo interior de la musculatura de la mano, ¿vale? Es decir, al no gatear el tiempo suficiente, no tenía fuerza suficiente para coger un lápiz bien. Y no podía escribir bien. Afectaba todo lo que es el tema psicomotriz, ¿vale? Y entonces, claro, me decían que eso. Entonces yo cogí, a lo mejor soy muy vasta y espero que no ofenda a nadie, le dije a un manco le haría repetir tercero de infantil por no poder escribir. Es decir, ¿de verdaderamente ese es el criterio determinante para ello? ¿O hay más motivos y no me los queréis decir? Porque si hay más, yo quiero saberlo. Porque no estaba en contra de la repetición extraordinaria, lo que estaba en contra era de no saber el por qué. Y entonces ahí como que de repente el niño estaba listo, llegó la primera primaria y el niño, es que todo era muy difícil para él, claro, es que quería que leyera un libro y él todavía estaba aprendiendo a hablar. Su lenguaje era muy limitado y tú no podías pedirle a un niño que construye frases simples que lea todo un texto como un niño ya de quinto por ahí. Conclusión, me agobiaron tanto, además un poco mal asesorada del gabinete que estaba yo en ese momento externo, me lo llevé de allí y me fui a un cole donde todo era, además me imagino que los que estáis por aquí en Andalucía, que tenía que tener un sombra sí o sí, y era sí o sí. Entonces, claro, lo puse un tiempo, pero ya llegó un punto que dije, mira, en una clase con 10 alumnos que tenían, que me pidan un sombra porque la profesora no es capaz de ganarse el respeto de mi hijo, por ahí no paso, porque nosotros ya hemos hecho mucho sacrificio. Y entonces ahí fue cuando me planté y les dije que no había sombra. Y claro, me empezaron a insinuar como que no era su sitio. Y ya cansada y harta me lo llevé porque además ahí hubo que sí una PT que decía que el niño me parecía un robocito, yo ya me cabré, con perdón monté un pollo en inspección porque claro, ya no podía más, ya eran 4 colegios y yo no lo veía nada justo. Yo lo que pensaba es que cómo puede ser que un niño que, por lo menos en mi casa, al contrario de lo que mucha gente piensa, es cariñoso, me adora, lo adoro, expresa, lee, hace lo que le da la gana, llega al colegio y resulta que es el demonio. Lo siento, pero no me lo creo. Es decir, los niños cambian, pero tampoco cambian tanto su personalidad. Y una persona autista no estamos hablando de un TLP, es decir, no sube y baja tanto, colapsamos, pero eso no nos convierte en monstruos. Y allí casi como que el saberlo te convertía en un monstruo. Yo por lo menos también os digo que soy experta de ir a los centros comerciales en una ludoteca y decir, solo tiene un leve retraso en el lenguaje. Y estoy orgullosa de quién soy, pero es que sé que como no le diga eso, la monitora no se lo queda porque lo empieza a mirar con cara de... Y luego está allí, digo eso y resulta que no pasa nada. Si hubiera dicho lo contrario, me hubieran dicho, no, yo no me hago cargo. Y no es justo, ¿no? Porque tendrá el mismo derecho que el resto a estar con iguales y a desarrollarse. Y claro, cuando pasó eso, ya cansada, me lo llevé a otro cole, que aquí en mi zona tiene mucha fama de ser inclusivo, pero claro, era típico cole de compensatoria. Eso significaba pues, que el ambiente, lo que es social, era muy complejo. Y cuando digo muy complejo es que el primer año, a las 2 semanas, lo cogieron entre 3 y le pegaron en el gimnasio, ¿eh? Es decir, porque son niños que vienen de situaciones de riesgo de exclusión social, donde los padres obviamente pasan, algunos son presidiarios o expresidiarios, muy complicado, ¿vale? Pero a día de hoy tiene su sitio. Pasamos un mes muy malo, donde los niños parecían que no terminaban de entender aquello, también era
cosa del profesorado que no quería decir su diagnóstico a los compañeros para evitar situaciones de posible bullying. Claro, yo les decía que de qué servía si ya le pegaban. Es decir, me parecía un poco absurdo. Yo soy de las personas que lleva, por lo menos intento llevar las cosas con naturalidad. Y pienso que negar lo evidente tampoco ayuda. Y los niños necesitan a veces respuestas y lo ven. Le ven distinto, él se ve distinto porque además ya empieza a ser consciente. Y no le puedes negar a alguien saber quién es. Por lo menos yo lo veo así. Y ahora, si tú lo presentas como un problema, todo el mundo lo va a ver como un problema. Si tú lo presentas como la condición que supone que es, pues seguramente la gente simplemente pensará que es alguien curioso. Y la curiosidad trae más que el miedo. Por lo menos yo lo veo así. Y la verdad es que actualmente está bien. Tengo suerte que tiene el PTAL fijos del cole, no me han puesto los interinos, con lo cual eso ya significa que nos quieren. Por lo menos yo lo veo así. Es cierto que tengo buena relación con la tutora y siempre consigo el teléfono particular, aunque nunca le bombardeo, para las situaciones de crisis, saber un poco yo asesorar y guiar porque le conozco y sé un poco lo que puede ligar. Pero también tengo suerte que la directora que hay en su centro ha sido PT y ha trabajado mucho con personas autistas. Entonces, eso yo creo que ha ayudado mucho a que cuando ha habido situaciones de crisis con su anterior tutora o la actual, ella sí sabe cómo reaccionar y cómo manejar. Pero eso es como una aguja en un pajar. Entiendo perfectamente que en todos los colegios no pasa y cosas de esas, pero la verdad es que a mí sí me ha ayudado y mucho. En cambio, en mi caso, pues ya os digo que mi etapa escolar la pasé un poco como entre las sombras, ¿no? Era inteligente, sacaba muy buenas notas, nunca tuve problemas educativos, pero sí con el lenguaje. Y entonces, claro, yo creo que nadie pensaba nada porque como yo memorizaba muy bien y me aprendía los datos muy bien, pues yo los soltaba todos los exámenes y poco más. Eso sí, la soledad y demás, no os voy a negar que nos acompaña, pero tampoco quiero que le tengáis miedo a que las personas que somos iguales nos relacionamos entre nosotros, porque honestamente mis mejores amigos precisamente han sido normalmente personas en el espectro porque me entienden mejor lo que me sucede que alguien externo, aunque mi pareja, por ejemplo, no lo es y es maestro de especial. Y fue él, además, uno de los que primero se dio cuenta de mi situación. Y la verdad es que yo lo veo y lo comparo a lo mejor con mis amigos y es porque quizás hace el esfuerzo más de escuchar, ¿no? Creo que los que estáis aquí, por lo menos a los que veo y a los que no, al ser padres tú haces el esfuerzo inmenso de mirar más allá en tu propio hijo, porque es lo que más te puede preocupar en el planeta, ¿no? Que sea feliz, que esté bien, si tiene frío, si no tiene frío. Es decir, yo por lo menos siento que desde el día en que me pusieron a mi hijo en las manos, como que todo me cambió. Es como si hubiera desarrollado un séptimo sentido, llamarlo de cualquier manera. Y a partir de ahí, claro, todo cambia, pero es muy curioso como a pesar de haber mucha gente con vocación en el sector educativo, todavía hay gente que es capaz de tratar a un niño sin escuchar o hablar como un niño. Y eso me llama la atención. Y cuando digo eso no es hablar con condescendencia o con frases cortas, sino entender cómo funciona la mente y la curiosidad de un niño. Y eso a veces implica decir las cosas como son y no ocultar la realidad y entender que hay tiempos y tiempos. Yo siempre he pensado y he abogado mucho en mis redes que todos estos problemas se solucionarían primero si el que de verdad necesita por temas sensoriales y demás un centro o una habitación aparte no se le limitara el acceso al futuro, a una secundaria, a un FP y demás, sino dar el mismo currículum con la diferencia de que tienes a lo mejor a un profe de apoyo, un trato más personalizado y de una manera más diferente, pero porque tú por salud lo necesites, no porque te lo impongan, que es muy diferente. Mi peque, por ejemplo, es feliz en una aula ordinaria, pero si empezara a serle un calvario porque tuviera mucha hipersensibilidad, yo sería la primera que diría, bueno, pues hay que sacarlo más horas por él, mientras aprenda, que lo saquen. Porque mientras están en clase, también yo por lo menos he vivido que las relaciones sociales son siempre muy, muy guiadas. ¿Que eso nos viene bien? Sí, pero al final no tienes una amistad real, porque no se inculca. Yo ahora estoy peleándome en los recreos porque haga amigos. Y le digo al profesor, es que no tienen un solo amigo. Y me dicen, es que es normal en esta edad. Le digo, no, eso no es normal. A mí me podéis decir lo que queráis, pero yo recuerdo al menos una amiga
y yo quiero que tenga un amigo con el que hable de sus cosas. No me creo que no haya ni un solo niño en la clase que no le gusten los animales o los Pokémon. Es que no me lo trago. Entonces, me dicen que es que ellos no pueden hacer más. Y claro, muchas veces pienso que no, efectivamente ellos están cansados y a lo mejor todo no lo pueden hacer. Pero porque tampoco desde los propios familias ni nada, como no se inculca bien esa inclusión, no se inculca bien lo que supone que el esfuerzo que hacemos desde nuestra parte por integrarnos, desde el momento en que eres raro y se dan cuenta o lo saben, ya tienes como una etiqueta marcada. Y esa etiqueta te persigue. Te persigue a veces en positivo, pero muchas en negativo. Y en negativo suele ser en ese tipo de cosas. Si a las pocas personas que yo le he dicho que lo soy, yo he notado como las primeras veces que me hablaban en plan, oye, perdona. Y yo pensando, mira, que soy lo que soy, pero no estoy sorda. Me puedes hablar como siempre, que nos hemos entendido muy bien. Y algo de eso hay, pero también le sumas un poco cada vez más, si tú encierras a niños distintos en aulas distintas, sin motivo, sobre todo en asignaturas donde a veces lo curricular, con perdón, vale lo que le importa al profesor, con perdón de las expresiones. Es decir, a mí que me digan que plástica y música hay niños pues, que se le dan mejor o peor, pero lo importante debería ser el proyecto que hagan o lo que sea que hagan, ¿no? Que no se aprovechen asignaturas como esas para de verdad reforzar esas relaciones sociales, y el que trabajen en equipo me parece muy triste. Hay coles que lo hacen y hay profesores que lo hacen, pero hay muchos que no. Y, por ejemplo, para mi hijo son las asignaturas tortura, porque no hay normas. Toma, dibuja. Y es como, bueno, pero dibuja ¿qué? ¿Hago qué? ¿Dónde está mi estructura? ¿Dónde está mi orden? Yo lo necesito. Y eso como que te lo roban. Y a mí, por lo menos, pues me da rabia, porque pienso que solo se prioriza las asignaturas, entre comillas, importantes, pero lo importante de verdad, que es lo que te llevas para toda tu vida, que es intentar manejarte, llevarte bien, pues no. Y muchas veces, por ejemplo, con Aida, que soy muy amiga, su peque está en especial, y hablamos de, hay que ver que tu peque se viste mejor que el mío, o hay que ver lo que hace, o que aprenden, por ejemplo, cosas de cocina y demás. Digo, leche, es que eso no se lo enseñan al resto, ¿por qué? Y me lo cuestiono porque verdaderamente yo, por ejemplo, sigo siendo torpe en eso y tengo que pedir mucha ayuda o me tienen que estructurar desde fuera para hacerlo. Y a lo mejor, si fuera todo un poco más personalizado y algunas cosas se ofrecieran de otra forma, incluso en niños que no tienen ningún tipo de problemática, aunque sea como extraescolar o lo que queráis, ayudaría mucho a esa inserción real. Lo que no se puede pretender es que la persona sea persona solamente porque sepa matemáticas. Eso no te va a ayudar. Muy bien, ahí la has dado. Así que, bueno, no me quiero enrollar más. No, es que, bueno, para que hable todo el mundo, quería decirte que me ha encantado escucharte, que ha sido una pasada para mí, por lo menos, y que quiero tenerte aquí más veces. Vale, bueno, yo de todas formas, como me voy en 10 minutillos, por si no os escucha a todos, que daros un abrazo grande, daros mucha fuerza, que no dudéis que pelear por los derechos de vuestro peque no tiene sentido, porque sí que lo tiene, y cuando crezcan os lo van a agradecer infinito y no os haréis una idea de lo mucho que os quieren, aunque a algunos a lo mejor les cueste verbalizar, les cueste expresar. Sí que os puedo asegurar de que el grado de relación que yo tengo con la gente que quiero y la intensidad con la que yo la vivo, estoy segura de que muchos ni siquiera llegarán a entender cómo son esas conexiones y que os quieren seguro, ¿vale? No rendirse. Gracias de corazón, de verdad. Y yo quería hacerte una última pregunta, porque me gusta como tu diagnóstico, ¿no? Como tienes el diagnóstico, me gustaría saber, bueno, pues eso de lo que hablamos tantas veces, de los falsos mitos del autismo. Las personas no quieren, como tú lo acabas de decir, las personas no sienten o viven en otro mundo. Y tú, cuando en tu época adulta, pues me gustaría que nos contaras, pero un poquito, resumiendo, pues de alguna manera, ¿cómo lo has vivido eso? Claro, a ver, el mayor mito es ese, porque verdaderamente somos, y además la ciencia lo dice ya, somos seres hiperempáticos. Es decir, yo siempre digo que lo que vivimos es intensamente. Y cuando digo intensamente es que cuando lloro, lloro mucho, cuando río, río mucho, cuando sufro, sufro mucho, y cuando soy feliz, soy la persona más feliz del planeta. Y eso, claro, en muchas cosas es genial,
porque cuando es positivo, el subidón es enorme, te sientes que cualquier cosa la podrías hacer en ese instante. Pero cuando es negativo, los bajones son muy duros. Es más, no sé si alguna vez lo habéis leído, pero entre nuestra comunidad tenemos el índice más alto de riesgo de suicidio en la adolescencia. Y es precisamente porque los bajones son importantes. Eso con un problema de identidad gordo, porque claro, tú empiezas a querer ser como el resto y empiezas a hacer cosas que no. Y entonces ya el límite entre quién eres y quién finges ser se diluye. Se diluye porque tú estás constantemente intentando hacer lo mismo que ves a tu compañero de al lado. Uy, pues le gusta a este chico, ¿qué hacen ellas? Se tocan el pelo, se hacen no sé qué, se hacen tal. Llega un momento, y además, desafortunadamente, porque no puedo, por temas laborales, el mostrar mi imagen, pero si os enseñara una foto de mí antes y de después, os puedo asegurar que no tiene nada que ver. Y cuando digo no tiene nada que ver es porque verdaderamente parecía otra persona. Eso, unido a cuando te ven desde fuera, esa sensación de que porque tú no expreses, no sientes. La mayoría de nuestros colapsos precisamente es porque no sabes expresar lo que sientes, pero lo estás sintiendo, pero no sabes distinguir